Un tipo de compensador a analizar por respuesta en frecuencia es el de adelanto-atraso, el cual es la combinación de los compensadores en adelanto y de atraso. El ejercicio muestra un sistema GDS que debe tener una constante de error en estado estable de 20, un margen de fase de 40 grados y un margen de ganancia de 10 decibeles. Antes de hacer las ecuaciones del compensador, debemos ver que hay una K en el sistema, la cual debemos encontrar, y es para esto que se necesita la constante de velocidad. Para obtener la constante de velocidad, se debe obtener un límite de S por la función cuando S tiende a 0. Entonces, sustituyendo la función g, tenemos que despejar la constante k, que es la que nos interesa. Todas las s se eliminan, dejando como resultado que k es igual a 6 por la constante de velocidad. Aquí solamente sustituimos la constante y vemos que la k es 120. El siguiente paso es determinar las ecuaciones de magnitud y fase del sistema actual, para así obtener los márgenes actuales. Para la ecuación de magnitud es 20 veces el logaritmo de la raíz cuadrada de los valores reales al cuadrado más los valores imaginarios al cuadrado. Esta ecuación queda como 20 logaritmo de 120 menos 20 logaritmo de omega menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de omega al cuadrado más 4 menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de omega al cuadrado más 9. Por otro lado, para la fase, calculamos la tangente inversa de los valores imaginarios entre los valores reales. En el primero, como es tangente inversa de 0, queda 0 y se elimina. El segundo, ya que es tangente inversa de infinito, queda de 90 grados. Los últimos dos términos se quedan iguales, con omega entre 2 y omega entre 3. Ahora que tenemos las ecuaciones, hacemos una tabla de magnitud y fase hasta encontrar una frecuencia que haga que la magnitud sea de 0 decibeles y que la fase sea de menos 180 grados. Como vemos, estas frecuencias equivalen a 4.5 y 2.45 radianes por segundo, y las llamaremos frecuencia de ganancia y frecuencia de fase respectivamente. Con la frecuencia de fase podemos calcular el valor del margen de ganancia. Esta es la diferencia de 0 menos el valor de la magnitud a esta frecuencia. En este ejemplo, el margen de ganancia es de menos 12.03 decibeles. Por otro lado, el margen de fase es la diferencia del valor de la fase a la frecuencia de ganancia y 180 grados. Aquí es de menos 32.35 grados. Cabe destacar que estos márgenes son negativos, así que el sistema actual es inestable. Luego, con la siguiente fórmula, vamos a calcular el ángulo que se va a corregir. Igual que con la tabla anterior, crearemos una tabla para encontrar una frecuencia que haga que el ángulo deseado sea menor a 65 grados. Por ejemplo, con una frecuencia de 2.45 radianes por segundo, hay un ángulo de menos 180.01 grados. A este se le suma menos 180 grados, más el margen de fase que queremos, que es de 40 grados, más un ángulo adicional que estaremos considerando de 5 grados. Por otro lado, nuestro ángulo deseado equivale a 45.01 grados, que sí es menor a 65 grados. Ahora calcularemos dos ángulos para los compensadores, uno para adelanto y otro para atraso. El ángulo de adelanto es alfa, y este se obtiene con la división de 1 menos el seno del ángulo deseado entre 1 más seno del ángulo deseado. El resultado es de 0.17. Después calcularemos el ángulo beta para el compensador de atraso. Este se saca de la ecuación de 20 logaritmo de beta es igual a la magnitud a la frecuencia omega menos 10 por el logaritmo de alfa. Entonces, donde está esta magnitud, sustituimos con lo que sacamos de la tabla y calculamos 10 por el logaritmo de alfa. El 20 lo pasamos al otro lado dividiendo y después usaremos una propiedad de los logaritmos en la cual, como estamos utilizando un logaritmo de 10, podemos elevar un 10 a este logaritmo y así se podrá eliminar. Lo único que queda es lo que estaba dentro del paréntesis, que es beta. Por lo tanto, beta se calcula con 10 elevado a 19.69 entre 20, dando un resultado de 9.65. Por último, determinaremos el cero y el polo del compensador
tanto de adelanto como de atraso. En el compensador en adelanto, el 0 es igual a la frecuencia deseada por la raíz cuadrada del ángulo alfa, mientras que el polo es el resultado del 0 entre alfa. En cambio, para el compensador en atraso, el 0 equivale a la frecuencia omega entre 10, y el polo es esto mismo, pero dividiéndose por el ángulo beta. Para la ganancia de compensación, se obtiene el inverso de la multiplicación de los ángulos alfa y beta. Ya que hicimos todo esto, el compensador será el 0 entre el polo de cada compensador multiplicados por la ganancia de compensación. También podemos hacer una simulación para ver cómo serían los diagramas de Bode. En esta segunda gráfica podemos comprobar que el sistema compensado logra un margen de fase de 40 grados y un margen de ganancia de 10 decibeles, o sea que el problema sí está correcto.